Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. Bienvenidos al Impulso, hoy con un tema que nos va a gustar mucho porque nos vamos a identificar con ese personaje que definitivamente Dios en su sabiduría la llamó para dejar una historia hermosa para la posteridad del creyente del Evangelio. Y qué bueno hoy estar en compañía de mi esposa, Lina Marcela Ballesteros. Cuando está ella, mi semblante es distinto, me siento seguro, me siento con toda libertad de poder hablar. Entonces, Marcelita, gracias por estar en el programa del Impulso. No, esposito, para mí de verdad que es una gran oportunidad que el Señor me da de también desarrollar habilidades que Él por gracia nos ha dado y siempre pues con un tema muy interesante, conociendo más de los personajes bíblicos. Sí, y mira que bien importante lo que tú has dicho, Marcelita, porque todos los días estamos aprendiendo más y más de las cosas de Dios. Hoy tenemos un tema para compartir con Marcelita y con cada uno de ustedes, amigo. Le puse este título, me llamó la atención, La mamá del Salvador. Me preguntaban, bueno, ¿por qué no es más bien María, la mamá de Jesús? Bueno, sí, también, pero no, me gusta María o la mamá del Salvador. ¿No le gusta el título, Marcelita? Sí, por supuesto. Sí, y lo que tú dices es muy cierto. Lo más común es María, la madre de Jesús. Pero también a veces es bueno colocar estos nombres así, estos títulos, porque también llaman la atención. Y pues María, la mamá del Salvador, pues es que igual es la mamá del Salvador. Jesús es el Salvador de toda la humanidad. Sí. Bueno, entonces, María o la mamá del Salvador. Y sobre María, un universo de literatura. Claro, está desde el ámbito de las artes, del cine especialmente, de la fotografía y de la escultura, tremendo, tremendo. Desde el ámbito de los dogmas de la Iglesia Romana Papal, cantidad. Nomás imaginen la Inmaculada Concepción, ahora más adelante explicamos. O la Asunción de la Virgen María. Bueno, otros títulos que le han dado, la Corredentora o Co-Salvadora. Bueno, la Madre de Dios. Sí, la madre de Dios, sí. Bueno, pero son cosas de los dogmas, de las tradiciones, de las costumbres de la Iglesia Romana Papal. Es interesante estudiarlas. Yo lo he hecho, acá he hecho 2 programas que están precisamente en mi plataforma sobre la Asunción de la Virgen María y sobre la Inmaculada Concepción desde la perspectiva de la historia secular y desde el punto de vista de lo que dice la Biblia con relación a María. Mira que una vez yendo con mi hermano Luis Felipe, el obispo, no sé a qué vino el cuento de María. Y mira que él me dijo, Juanito, a María hay que darle su lugar. Y entonces yo le contesté, me parece buena esa precisión, porque a María o se le da su lugar de lo que dice la Biblia, o se le da el lugar de lo que dice la Iglesia Católica. Ahora me acordé de eso. De todas maneras que hablar de María, así quisiera antes de iniciar esta parte que siempre hablamos cuando indicamos los personajes bíblicos, es que no es cierto, amigo oyente, y tú lo sabes como creyente del Evangelio. Y si hay algunas personas católicas que escuchan este contenido, mire,
Así como usted nos llama a los hermanos separados, y no hay separación porque delante de Dios somos todos iguales. Pero no es cierto que nosotros no creamos en María, o que nosotros rechazamos a María, o que nosotros hablamos mal de María. No, eso no es cierto. Eso ha salido de pronto no de la jerarquía, de pronto católica, de algunas interpretaciones que se toman a mal. Nosotros creemos en María como la Madre del Salvador, creemos en María como la sierva de Dios, creemos en María como la bienaventurada Virgen María, como lo dice el texto, y me gusta siempre una expresión de María: hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Esas son expresiones muy lindas de humildad de María. Bueno, hay mucha literatura que se habla María de Nazaret, incluso hay canciones bonitas, María de Nazaret. Ella nació en una aldea llamada Nazaret. Miren, queda en la parte sur del mar de Galilea, como hacia la parte occidental, esa ciudad de Nazaret. En la época de María era una aldea, era un caserío, unas casitas pequeñitas. Y de Nazaret al mar de Galilea hay 9 kilómetros. Por una montaña que se sube, luego baja y luego ahí está el mar de Galilea. Desde Nazaret hasta Jerusalén hay bastante, 146 kilómetros. Recordemos que ese era el recorrido de María desde cuando ella debió de cumplir su edad de siempre ir a Jerusalén. Es decir, de Nazaret a Jerusalén, de Jerusalén a Nazaret. ¿Por qué? Porque sus papás, que no están registrados en la Biblia, pero que hay algunas historias seculares, el papá de María se llamaba el señor Joaquín. San Joaquín y Santa Ana. No está relacionado en la Biblia, claro que no. Bueno, ese era el recorrido que hacía María antes de que fuera la mamá del Salvador. Es decir, desde que ella se desplaza desde Nazaret a Belén y luego a Jerusalén, ya iba con el niño Jesús. Y óigase bien, por lo menos está registrado en las Sagradas Escrituras que cada año, para el pueblo de Israel, tenían que ir de Nazaret a Jerusalén, de Jerusalén a Nazaret. Y el primer viaje que hicieron con Jesús, él solo tenía que 8 días, cuando lo fueron le presentaron a Simeón, a este anciano, que es un testimonio muy lindo. Bueno, su parte social. Miren, aquí hay algo muy hermoso, porque María pertenecía a la tribu de Judá, a la misma tribu que perteneció David. Y de la tribu de Judá se había profetizado que vendría de ahí, de la simiente de una judía, de la tribu de Judá, vendría el Salvador. Qué hermoso eso. Pero cuando hablemos de José también vamos a hablar que José también era de la tribu de Judá. Ambos eran de la tribu de Judá. Se dice por la historia que en esas aldeas, en el caso de Nazaret, en la época de María, pues las jovencitas, lindas, así como tú, amorcito, cuando cumplían 12 años, pues ya algunas inclusive las hacían casar, muy jovencitas. Sí. Pero se dice que María quedó huérfana. Bueno, ahí hay unas teorías que pues son bonitas como por ilustración, pero claro, no hay que creerlas porque no son bíblicas. Se dice que los papás de María, llamados Joaquín y Santa Ana, murieron y María quedó muy niñita, 12 o 13 años. Y por costumbre del pueblo de Israel, buscaban a un anciano para que el anciano fuera el tutor. Tenía que ser de la misma tribu, tenía que ser un sacerdote y tenía que ser, digamos, una persona convencida de la ley ceremonial. Entonces, dicen algunos que María le nombraron por tutor a José,
que ya era como de más añitos, un viejito mejor, bueno, no tan viejito, era una persona madura. Y que bueno, ahí vino el matrimonio. Esos son cuentos realmente, yo no creo eso. Pero hay otra posición que dice no, que María realmente, desde muy jovencita, muy niña, pertenecía a la tribu de Judá. Allí José también iban a las ceremonias, iban a Jerusalén, regresaban nuevamente cada año porque era obligatorio para los judíos, y entonces ahí en todos esos viajes y todas las cosas se pudieron conocer, y entonces es donde viene el que se llama, dentro de ese derecho judío, los esponsales. Era como el compromiso de que antes de que ellos hicieran vida marital, que se conocieran íntimamente, entonces se hacía un contrato, no era escrito, era un contrato verbal, y se comprometían. Entonces ahí vino ese compromiso de José con María, ¿no? Y bueno, ahí viene la historia. María resulta embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Cuando estudiemos a José vamos a ver la reacción de José y vamos a ver que José también era, en verdad, tenía un corazón, pero acá es los planes de Dios. Es decir, Dios tenía ya planeado que ese muchachito José, cuando vio de nacer, y que esa muchachita María se encontrarían, se enamoran y luego hacen sus compromisos y viene el poder de Dios, la concepción de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo. La historia, yo creo que, mire, si a mí me preguntaran cuál es el hecho más trascendental y por qué conocemos a María, bueno, fuera de ser la madre del Salvador, es que en los textos pocos que hay en las Sagradas Escrituras, sí vemos una mujer de un corazón, de una ternura, de un amor. Por ejemplo, en las bodas de Caná, ¿no? Entonces ella ya como intermediando y diciendo, sí, se nos acabó el vino, pero cuando Jesús le dice, mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? El texto deja ver que como que María dice, miren, le dice a los esclavos o a los sirvientes, miren, hagan lo que Él les diga, lo que Él les diga está bien. Entonces, mire, vemos cómo realmente el corazón de María sentía en su ser que era realmente la madre del Salvador. Hay algo muy hermoso también que me gusta, es cuando María escuchaba tantas cosas de Jesús. Por ejemplo, cuando se perdió en el templo y muchas otras cosas. Y ella dice que todo eso lo que veía de Jesús, lo que le comentaba a Jesús, imagínense cuántos años, 30 años con él, en su casa, él en su carpintería, María preparándole sus alimentos, así como Marcelita prepara los alimentos para sus hijos, anoche preparando las hamburguesas. Bueno, yo compro las cosas. Pero tú ves el amor por prepararle y llevarle allá. Bueno, entonces, esa es la gran ternura de que María escuchaba infinidad de cosas y ¿sabe qué hacía ella? Lo guardaba en su corazón. Y ese es un buen ejemplo para la mujer y para los hombres. La parte cultural, ya veíamos que pertenecía José y María a la tribu de Judá, ambos tenían la misma cultura de ser obedientes a la ley de Moisés, ambos sabían que tenían que ir cada año a Jerusalén a llevar las ofrendas, no sabemos qué clase de ofrendas llevarían ellos, pero ellos iban sagradamente. También sabemos que María, cuando estaba ya embarazada, a punto de dar a luz, a pesar de ese censo, que ella no podía como irse, no puso ninguna resistencia, ya a 5 o 6 días antes de dar a luz, caminando, imagínense, porque es que, por eso hablaba de los 146 kilómetros, son como 150 kilómetros, ¿no? Y las normas de caminar en esa época eran máximo 30 kilómetros por día, entonces multiplicamos, ahí era caminando María 5 días embarazada, pero tenían full vehículo, el pollino, ¿no? El borrico. Entonces digamos que la cultura de María en la que se crió, una niña jovencita que tenía que casarse, muy jovencita, tenía que cumplir sus deberes de hogar, y se dice extrabíblicamente que ella laboraba, preparaba la lana del ovejo, la lavaba, la escarmenaba, se llamaba esa palabra, escarmenar, la hilaba con el ovillo y el tortero, y de ahí ella preparaba, hacía por ejemplo mantas,
lo que en Boyacá se llaman las ruanas, y hacía toda una serie de cosas. Esa era un trabajo, y de manera que era una artesana, y por eso se conocieron, porque José también era artesano, era carpintero. Esas son las notas que nos pueden ubicar de lo que María, o lo que fue el momento en que María vivió desde Nazaret hasta Belén, de Belén a Jerusalén, y cuando ellos viajaban, creo que viajaban era de Nazaret a Betania, donde estaba la familia de Lázaro y toda esa familia de Jesús, y luego de ahí viajaban siempre a las fiestas en Jerusalén. Marcelita, es una historia muy tierna, muy bonita, ¿cierto? Sí, sin duda, nosotros la vemos muy bonita ahora, pues porque ya tenemos los escritos, pero creo que no debió ser tan, digamos, como el contexto, el salir de un lado para el otro. Bueno, debió ser también una situación difícil para ellos, pero pues centrándonos en el tema que es el perfil de personajes bíblicos. María, pues imagínense, nada más y nada menos que era la elegida de Dios desde el principio para ser la portadora de traer al Salvador al mundo, porque desde el mismo momento que hubo la caída del hombre, el Señor ya había anunciado, ya anunció ahí, y le dijo a la serpiente, le dijo al enemigo que la partecita donde dice que el calcañar y le dirá el calcañar. ¿Sí? Entonces, ya había una promesa del nacimiento de un Salvador, pero Isaías 7:14 viene la profecía que es: el Señor mismo os dará señal. Declaró: he aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Entonces, podemos ver de María una mujer virgen, una mujer virtuosa, una mujer que se guardó, sí, para esa persona que la iba a desposar. Además que pues María, como tú lo decías, era una mujer que realmente ellos eran muy cumplidores de la ley del Señor, y pues toda la cultura y todas las costumbres que tenía el pueblo de Israel y que todavía tienen los que son todavía muy arraigados a cumplir la ley del Señor, pues eso evitaba, pues obviamente en obediencia a Dios, pues se debía a un solo hombre y debía esperar a ser desposada, o sea, cuando ya tuviese su matrimonio, cuando ya estuviese desposada. Entonces nos dice la palabra que María era una mujer joven. Nos dice en Mateo capítulo 1, dice el versículo 18, María estaba comprometida para casarse con José. Sí, entonces dice que, bueno, también nos dice las escrituras que era una mujer joven, como tú lo mencionas, Juan, en su momento también, ellos se casaban muy jovencitos, ¿cierto? Entonces de María podemos también, digamos, como entrar en detalle en su perfil: una mujer noble, una mujer sencilla, una mujer humilde, una mujer obediente a Dios, una mujer que realmente amaba a Dios y conocía su palabra, porque a mí me llama la atención, bueno, cuando el ángel Gabriel se le aparece, le dice: salve muy favorecida, ¿sí? Entonces el Señor está contigo. Entonces yo creo que para que Dios haya elegido a María, sin lugar a dudas, ella, pues fue la elegida por Dios desde el principio. Pero también era una mujer que seguramente tenía un corazón muy, muy puro. Una mujer con una sencillez, una mujer con la valentía para enfrentar lo que venía, ¿sí? Porque era una mujer hacendosa, una mujer de un carácter tierno, de un carácter firme, pero tierno también. ¿Por qué? Porque Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que a María le iba a tocar enfrentar, primero, pues a José, que era su prometido, ¿sí? ¿Cómo así que está embarazada y pues ni siquiera nos hemos casado, apenas estamos comprometidos? Entonces, o sea, una mujer de una conducta intachable, de una conducta irreprochable,
porque si hubiese sido una mujer que hubiese estado por allá y como que, pues iba a haber duda de que, oiga, ¿será que sí fue un ángel el que la embarazó? ¿Será que sí? O sea, ese cuento, por más que pase, o sea, el hombre tiene una naturaleza. Claro. Y por ser una naturaleza pecaminosa, pues la malicia, la duda, y aún así José, pues tuvo duda y Dios se le apareció, pero sin duda era una mujer, una joven con un corazón, mejor dicho, un corazón, como dice la palabra. Entonces yo creo que, ahondando como un poquito en esto, sí era una joven, como digo, una joven llena de la presencia de Dios, una joven que conocía la presencia de Dios, una joven de carácter. Yo creo que acá es súper importante esto de carácter firme, pero un carácter tierno también, ¿sí? Un carácter dócil a la voluntad de Dios, porque cuando le dice el ángel, bendita eres tú entre las mujeres, ¿sí? Entonces esto es lo que le dice el ángel a María. O sea, bendita eres tú entre las mujeres, o sea, era la elegida entre todas las mujeres. Tenía algo muy especial, definitivamente, y cómo no, se había sido elegida por Dios desde el principio y había sido guardada. O sea, yo creo que Dios permitió todo para que ella fuese guardada en su corazón, en su espíritu, en su mente, para estar preparada y ser la portadora del Salvador. O sea, eso, mejor dicho, hermoso. Entonces, ¿qué le dice ella a nuestro Señor? O sea, que es donde uno ve que era una mujer que conocía una obediencia, ¿sí? Sí. Porque, o sea, primero, pues también la fe que ella tenía. Porque, oiga, que un ángel, es que usted, pues hay que tener fe para creer, ¿cierto? Usted va a concebir un niño y ¿cómo así esto? Entonces, pues hay que tener fe para creer esa anunciación que viene de parte de Dios. Sí, para darle credibilidad a esas palabras que el ángel le habló, pero también la obediencia, una mujer sin duda obediente. O sea, en algún momento, en algún programa que hicimos, yo manifestaba eso, que definitivamente María era una mujer que conocía las Escrituras, porque es que tú no puedes creer en algo que tú no conoces. Cierto, o sea, tú no puedes creer en algo que tú no has tenido la oportunidad de desarrollar una relación con él. Es decir, María conocía la ley. María seguramente era de esas jóvenes que estaba atenta para ir a la sinagoga, para escuchar la palabra de Dios. Seguramente había escuchado allí cuando leían la profecía de Isaías, de Lucas 7:14, y de una virgen nacerá. O sea, ella tenía eso en su mente, en su corazón. Por eso cuando el ángel y todo esto, ella dice, o sea, las palabras que ella responde, sí. O sea, son claves. Sí. Ante eso, el texto dice que María se turbó, ¿no? Es una palabra que queda como en shock. Claro, es normal, uno está ahí, por ejemplo, yo me lo imagino lavando la loza o en su habitación, orando, bueno, no sé, y que de repente se aparezca, pues yo creo que es normal que uno se perturbe, como que, pero ya, pues normal, ¿no? Sí, y mira que esas expresiones, perturbar, no dice el texto qué estaría haciendo ella, pero yo me imagino lo que tú dices. O estaría orando, o estaría por ahí revisando algún pergamino o algún escrito, ¿no? Pero eso sí, y qué bueno, Marcela, que resaltaste, es que sabemos que ella sí conocía las Escrituras. Y ahora vamos a la pausa y vamos a seguir hablando, porque es que de María sí se nos iría cantidad de aspectos que hay para resaltar en María. Ya regresamos. Sigan conectados. Ya regresamos con más información sobre el tema. Háganos saber sus inquietudes sobre lo expuesto e inscríbanse. Regresamos al Impulso, hoy hablando de María, cuyo título colocamos La Madre del Salvador o la Mamá del Salvador. Y ya en el segmento anterior hacíamos algunas precisiones bíblicas de lo que fue la vida de María
en el lugar en que ella nació, en dónde estuvo ubicado la parte social, sus padres, la parte de lo que se conoce hoy en la historia como María, la Madre del Salvador, y desde luego algunos otros asuntos que Marcelita indicó. Pero lo que sí vamos a ir resumiendo, amigo, es que María era una doncella judía, como lo dijo muy bien Marcelita, que conocía las Sagradas Escrituras, es decir, la Torá. Sus padres, extrabíblicamente, se conoce que era Joaquín y Ana, pero es que hay un libro, un protoevangelio que se le conoce así, de Santiago. Es un apócrifo, es un libro que no es canónico, y entonces allí es donde se habla que los papás de María se llamaban Joaquín y se llamaban Ana. Y también miremos que María era prima de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y también miremos que cuando el ángel Gabriel le anuncia que quedaría concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pues ella, a pesar de su turbación, a pesar de ese impacto de esa noticia, hay unas palabras muy hermosas que ella dice. ¿Cómo es eso? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Palabras muy hermosas en donde vemos realmente lo que era la fe de María, la obediencia de María, la docilidad de María, la ternura de María, y hay otros aspectos muy fundamentales, muy buenos cuando María va a saludar o a visitar a su prima Elizabeth, y ella ya tenía 6 meses de embarazo de Juan el Bautista, y dice el texto que el vientre dentro del vientre de la prima Isabel se movió el niño que estaba allí, que era Juan el Bautista. Y esto es impresionante, ¿no? Cómo desde el vientre de Juan el Bautista le impresionó la llegada de su maestro, cuando llega al bautismo y todas esas palabras hermosas que dice Juan: no soy digno, yo soy el que tengo que ir, tú vienes a mí, no, tú eres el que tiene que bautizarme. Jesús le dice: no, tiene que bautizarme para que se cumplan las Sagradas Escrituras. Entonces, todas estas cositas de María nos llevan a pensar que realmente María es un modelo de mujer, es un modelo que debemos seguir por todos esos atributos o calificaciones que nos decía Marcelita, porque nos hizo una descripción de una cantidad de adjetivos muy hermosos. Yo no los había escuchado así, pero realmente son, en verdad, María, un ejemplo de mujer. Sí, definitivamente lo que estábamos diciendo del conocimiento que ella tiene de las Escrituras, porque ahí en Lucas capítulo 1, versículo 38, es también lo que hablábamos de esa obediencia, porque ella dice: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Entonces también algunos escritores pues dicen que se muestra también el amplio conocimiento que María tenía de las Sagradas Escrituras, también por la oración que ella hizo, que esta está también allí allí en Lucas capítulo 1, porque es muy parecido también a la oración que elevó Ana, que eso está allí en 1 de Samuel, capítulo 2, del 1 al 10. Ana, la mamá. Entonces de hacen Samuel. como esa similitud de cómo pues María pues conocía las Sagradas Escrituras, ¿sí? Porque ella ahí hace pues una exaltación a nuestro Dios, lo que tú dices, el Magnífica, y uno no puede, uno no puede orar así con tanta pasión y con tanto reconocimiento a Dios si uno, definitivamente si uno no pasa tiempo con Dios, si uno no conoce la palabra de Dios. Realmente el tener, a veces la gente dice: ay, pero yo ¿cómo hago para orar? Porque, no leen la palabra y creen que es algo mágico, que es solamente escuchar y repetir. No, porque el Señor dijo que no se trata de vana repetición, sino es el conocer la palabra de Dios la que nos da
esa relación con Dios, el de yo poder pasar un tiempo con Él y ante una situación glorificar su nombre, darle gracias. Entonces de acá de María vemos realmente una mujer obediente. O sea, María, independientemente que nosotros no la adoremos, sí es una mujer, un personaje de la Biblia digno de imitar, como lo fue Pablo. Recordemos que Pablo también lo habló a los corintios. Él les decía que él daba gracias a Dios por ellos, porque él era lo que hacía, también era digno de imitar por ellos, ¿sí? Entonces, sí podemos imitar de María. ¿Qué podemos imitar? Su humildad, su obediencia, su conocimiento de la palabra. Una mujer con un carácter firme, pero también, como yo decía, con un carácter tierno, porque solamente tener un carácter tierno permite que Dios obre en nosotros y que Él haga la voluntad en nosotros. Una mujer que no pensaba en sí misma, o sea, le tocó, y lo que yo decía al principio, o sea, es que no fue fácil. Sí. Porque ella queda embarazada, primero de su prometido, después, primero pues enfrentar eso, luego les tocó salir de un lugar, medio se están terminando de acomodar y les toca otra vez empacar, y en esa época, o sea, huyendo como si fueran delincuentes. Tremendo. Sí, entonces, fácil no fue. Nosotros ahora lo vemos bonito y porque las caricaturas y las imágenes, ay, qué ternura, pero realmente, o sea, a ellos no les tocó fácil. Tremendo, Marcelita, porque haciendo referencia, digamos, al viaje, que ellos tienen que ir a Belén para cumplir el edicto del gobernador para el censo. Es que, y más que nada, ya tú lo sabes, ¿no? Una mujer 5 días antes de dar a luz, viajando por unos caminos escarpados. Exacto, eso no fue que en avión. Uno baje y suba. Y mira que usted me hace acordar, y ese es también algo que debemos resaltar en la mujer, bueno, en María y en la mujer. Es que el texto dice, cuando el ángel le habla a los pastores, le dice, mire, id y encontrarán al niño envuelto en pañales en un pesebre. María sabía que iba a dar a luz allá, porque allá en donde iba a conseguir los pañales, ya los llevaba preparados, como cuando alistaba usted la maleta para ir a la clínica del nacimiento, todo listo. Entonces vemos eso de una parte. Lo otro es, claro, la educación de Jesús, claro, en su humanidad, vemos que fue a cargo de María, y María sabía, como judía, el proverbio, no recuerdo cuál es, en donde dice que pues la mamá, la madre, debe educar a su hijo, y el padre pues debe tomar el control sobre esa educación. Entonces mire cómo María debió ejercer a cabalidad la formación de su hijo. Hay algunas películas que, digamos, no es del todo fantasía, pero sí se toman de las costumbres de los hogares, especialmente de la mujer cuando daba a luz, y cómo iba a cuidar a su niño, y cómo lo llevaba a un lugar a otro, y cómo evitaba que se inmiscuyeran con otros amigos. Hay una película, no recuerdo cómo se llamará, pero ahí demuestra en donde María cómo cuidaba a su hijo, ¿no? Y cómo le indicaba para que fuera de pronto a donde el papá a llevarle el almuerzo, o iban a llevarles, pero siempre Jesús estaba ahí al pie de María. Y María siempre estaba en la educación. Yo recuerdo que María lo mandaba a que trajera el agua, a que llenara las ánforas de agua, y que la leña, porque como saben que cocinaban con leña, y alguna vez hay un pasaje que lo mandó para que trajera unos frutos, como de un huerto, y estando allá en el huerto habían otros muchachitos, los muchachitos que siempre entonces se burlaban y como que lo corretearon, y él se escapó y llegó a la casa. Eso lo mostraba la película, pero eso para indicar que si nosotros nos remontamos cómo era la forma de educar un hijo dentro del judaísmo, con la Torá, y por la mamá en el hogar, porque José estaba por allá cortando su madera para
a cerrarla y luego ponerla a secar y luego cortar de acuerdo a lo que iba a hacer el hombre trabajando, ¿no? Pero María era la que tenía que estar al pie del niño Jesús. Por eso cuando se pierde el niño Jesús, la primera que se dio cuenta fue María, no fue José. Sí. Yo le pregunto, ¿dónde está el niño? Ahí muestra que no. Ahí muestra. Y luego van a buscarlo a Jerusalén, desde luego. Y yo me imagino que fue José por allá buscándolo en los parques, donde estaban los otros niños, por allá en las casas o de pronto en alguna escuela que él de pronto estaba. Y cómo llega en el templo, yo pienso que fue por María, que intuyó, porque la mujer tiene ese sentido de la intuición, y fue cuando encontraron a Jesús. Tenía 12 años, ¿no? Sí, que debió ser una situación muy difícil porque uno de mamá cuando siente que se le pierde un hijito cuando va a un centro comercial es una cosa horrible. Entonces yo me imagino ese dolor de María, esa angustia tan, Dios mío, de estar. Entonces definitivamente María, muchas cosas que aprender de ella, o sea, formar al Salvador, al Hijo de Dios, para saber que iba a verlo morir también, porque así como ella sabía la palabra y la profecía de que vendría un Salvador, también seguramente sabía y conocía la profecía de Isaías de cómo ese Salvador iba a ir a la cruz, iba a ser maltratado, iba a ser vituperado. O sea, yo no me imagino a María todos los días en su corazón, el dolor, el pensar en ese día que llegaría. O sea, uy no, la verdad definitivamente, o sea, María, y pues esto no es tampoco para justificar que la adoren, porque eso es como, pues, el que murió en la cruz fue Jesús. O sea, María hizo cosas muy impresionantes y es lo que estamos hablando acá. Pero no es para quitarle la atención al Señor y centrarla en María, porque cuando uno va a un grado, pues nosotros como padres les pagamos la educación al hijo, y el que va a recibir el título no son los papás, es el hijo, el que estudió, el que se preparó, el joven, la persona. Entonces, adorar a María, pues es, Dios mío, la verdad, pues muy tremendo para Dios, porque pues María hizo cosas muy, o sea, lo que estamos mencionando, pero Jesús, o sea, podemos imitar cosas de ella, por supuesto, sí, pero no adorarla. Sí. Qué bueno, Marcelita, que hizo para ya entrar a hablar de la parte de la actitud de María, ya de Jesús en la vida pública, como lo llamaba, como se llama, es decir, en la vida de su ministerio, sino que no quiero dejar pasar esto porque es que me llama mucho la atención. Alguna vez yo lo escuché a un curita, estaba hablando de José y María y de la pérdida en el templo, ¿no? O el encuentro mejor en el templo. Entonces el curita se decía, no, pero qué viejos tan descuidados, cómo no se iban a dar cuenta que el niño. Pero mire que cuando se estudian las costumbres del pueblo judío, es algo tan bonito porque uno se ilustra. Yo no me acuerdo en dónde leí eso, pero se decía, por las costumbres, creo que fue en el libro que tú me regalaste, lo de Flavio Josefo, creo que allí se decía es que de Nazaret para llegar a Jerusalén, el niño todavía no cumplía los 12 años, porque quedaba formalizado el cumpleaños de Jesús cuando ya fuera presentado en el templo. Sí. Entonces, es decir, a la salida de Nazaret para Jerusalén, el niño tenía que ir con la mamá. Sí. Pero cuando ya el niño era presentado, de regreso de Jerusalén a Nazaret, ya el niño no iba con las mujeres, porque es que ellos se desplazaban separados. Sí. Los hombres iban aparte, las mujeres aparte. Sí. Entonces, María, muy cuidadosa, ella sí cumplió porque sabía que de Nazaret a Jerusalén estaba a su cargo el niño. Sí. Pero al regreso, José se le olvidó que él era el que tenía que ya tener a cargo, porque ya Jesús era un hombre y tenía que ir con todos los hombres. Esa es la conclusión que hace Josefo, que por eso fue que se perdió el niño.
Y no fue que ya iban llegando a Nazaret cuando se dieron cuenta, imagínense el regreso. Bueno, María o Marcela tocó un tema que es algo tremendo. No lo dice el texto, pero digamos, no vemos a María. Ella tenía que estar mirando cuando empezó el juicio delante de Caifás. Y cuando a Jesús se burlaron de él. Sí. Y cuando le escupieron la cara. Y yo creo que ella estaba ahí también cuando el ejército, las centinelas del Sanedrín aprendieron a Jesús. ¿Te puedes imaginar ver a un hijo aprendido amarrado de sus manos? O sea, luego burlado ante los sacerdotes y luego después ante Pilato, burlarse poniéndole una corona, un trapo viejo púrpura, una caña, y para gritarle rey, y cuando le estaban azotando aquí. Y cuando le estaban él cargando el patíbulo hacia el monte de la calavera, ¿cuál sería lo que sentía la Virgen María? Ahora, ver a su hijo clavado, sus manos ororadas, sus pies derramando, clamando, él perdonando. Yo creo que eso que tuvo que aguantar la Virgen María, y no hay ningún texto bíblico que diga que ella dijo algo, todo cayó, no dijo en silencio, una palabra. Sí. ¿Por qué? Por lo que decíamos y lo que tú resaltabas, guardar todo eso en su corazón. ¿Por qué? Porque ella sabía que era el Salvador y que tenía que cumplir esas profecías de Zacarías, de Joel, de Isaías, y tal vez por eso ella estaba precisamente. Se dice que realmente el liderazgo en Pentecostés, más que Pedro, lo lideró ella en la oración. No estaba allá. Y hasta ahí sabemos de María, no sabemos nada más. Sí, y bueno, el Señor permitió que así fuese. Digamos que por eso el carácter es tan importante, porque cuando nosotros tenemos un carácter acorde al carácter de nuestro Señor, eso nos permite desarrollar el propósito que Él tiene para nosotros. Y Dios conocía, sabía que como mujer, como mamá, ella iba a sufrir, pero también sabía que ella iba a soportar, que ella iba a tener el talante para poder guardar en su corazón esa situación, pero que el Espíritu seguramente le estaba reconfortando porque sabía que era necesario esa crucifixión para que Él resucitara y volviera y diera la salvación a la humanidad. Entonces, ahí, por ejemplo, también mencionar algo que es donde en un momento Jesús está hablando a la multitud y llegan y le dicen Jesús que su madre y sus hermanos, que aquí también pues podemos también recordar que María, por supuesto, ella como mujer, ella a la final, en la palabra, pues nos refiere que ella siguió en su compromiso con José y tuvo una familia con José como lo normal de que es, ¿sí? Que tener familia como era de la época. Recordemos que ellos estaban en compromiso y bueno, todo esto. Entonces María tuvo sus hijos, su esposo José, y dice que vinieron y le dijeron a Jesús que María, que su madre y sus hermanos pues lo querían ver, y él dijo, sí, Jesús respondió, todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces uno dice, oiga, pero imagínese, o sea, uno que a veces cuando un hijo no le presta a uno atención, uno es como que, o sea, a ver, entonces, y ella también tenía que tener el carácter para soportar eso de que Jesús estaba en los asuntos del Padre. Por eso cuando Jesús le dijo a María, madre, no es que los asuntos de mi Padre me tengo que ocupar, porque ella sabía que Él, o sea, ella solamente fue un instrumento de Dios para que Jesús fuese, para que el Padre fuese encarnado en ella y viniera Jesús dar vida. Pero ella sabía que no era suyo propio, ¿sí? Que era el Hijo de Dios, el Salvador. Entonces también todas las cosas que ella le tocó vivir en el desarrollo, cuando va y le dice a Jesús que lo del vino, sí, como ahí, al fin y al cabo, mujer, como que bueno, Jesús, ¿no ves que se está acabando? Y Jesús, mujer, ¿qué tienes conmigo? Sí, entonces
todas esas cositas, hay cosas normales, obviamente, que pues ahí nos deja ver la Biblia, pero ¿qué? Pero sin duda, aquí me parece esto súper importante, es recalcar eso de cómo ella tenía el carácter para poder saber también que tenía que permitir que se cumpliese la voluntad de Dios. El rol, ¿no? En Jesús. El rol, sí, señor. Oye, mire, yo creo que la expresión, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, según tu palabra, refleja en María, como tú lo dijiste, que conocía las Sagradas Escrituras y conocía la promesa de venida del Mesías y sentía en su corazón que ella era la madre del Mesías. Ahora, cuando el evento de las bodas de Caná, pues como mujer, porque es que las costumbres judías en las fiestas y especialmente los matrimonios, las mamás, las vecinas, tenían un protagonismo muy especial. Ellas eran las que estaban allá organizando. Yo creo que María era la que organizaba ya todas las cosas de los alimentos para los invitados, porque eran 8 días de fiesta, ¿no? Ahora, cuando ella dice esa declaración a los siervos, a los que estaban allá sirviendo el vino, todos tristes porque cabizbajos no tenían más vino que iban a servir, y les dice, mire, hagan lo que Él les indica. Eso es un ejercicio de autoridad y de ella decir, mire, yo realmente metiéndome aquí en cosas que no me corresponden. Él es el que tiene que indicar y obedezcan. Sí. Cuando se da la parte, digamos, del Magnífica, es un canto, es un himno, ahí podemos, por el tiempo no lo podemos leer, pero léalo ustedes, eso está en el capítulo 1 de Lucas, como el versículo 7, 8 en adelante. Ahí está del 46 del en 46, adelante, el Magnífica. Uy, me escaché como 40 versículos. En un solo capítulo. Ahí está el Magnífica y es una oración de sencillez, de sumisión, de obediencia, de reconocimiento de su limitación como ella como mujer y de exaltación al Todopoderoso, que era quien había hecho la obra en la concepción en el vientre de ella. Es decir, no adoramos a María, lógico que no, porque iríamos en contra de Juan 14:6, soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre no por mí, o tal vez el texto primero de Timoteo 2:5, donde se dice, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Cristo Jesús. A María la respetamos. María es un modelo, como lo fue Isaías, Zacarías, todos los escritores, todos los apóstoles, todos esos 40 personajes que escribieron la Biblia y todos esos personajes que dieron testimonio. Pero, desde luego, que respetamos toda esa serie de dogmas que hay, especialmente 4 que realmente no son bíblicos, y lo decimos con amor, hermanos de la Iglesia Romana Papal. María no es corredentora, ni es cosalvadora, ni es la madre de Dios, es la madre de Jesús. Bueno, también es Dios, pero digan la madre del Salvador. No, ella murió como nosotros morimos, su cuerpo estará en ceniza, pero ella no fue en cuerpo y alma al cielo. Tampoco fue concebida como fue concebida Jesús por obra y gracia del Espíritu Santo. Así es, entonces hoy fue el tema sobre el perfil de María, una mujer que realmente las mujeres debemos aprender muchísimo de ella, muchísimo, porque realmente vemos hoy cómo se ha degradado la condición de la mujer, y ese es el plan del enemigo, destruir el propósito que Dios tenía para nosotras, una mujer realmente digna de imitar, no de adorar como decía Juan, sino de imitar como también de David, imitar su amor, su adoración a Dios, como imitar de Débora su firmeza para liderar al pueblo, de Esther, una mujer decidida, de oración, de ayuno, para presentarse ante el rey, como tantos personajes de la palabra de Dios, pero
nada de adorarla, porque te estaríamos quitando el lugar que le corresponde solamente a nuestro Dios y Salvador. Así que los animamos a seguir profundizando en estos temas para que cada día, como ella nos enseñó, realmente vayamos es a adorar a Jesús. O sea, tal es la humildad de María, que ya nos enseña es realmente a ver a Jesús, no a ella, sino a Jesús, a imitarlo a Él y a seguir los preceptos que Dios nos enseña en su palabra. No a adorarla, sino a imitarla, ¿no? Imitarla, sí. Bueno, gracias a todos los que estuvieron conectados en WhatsApp, en YouTube y en Facebook. Gracias, bendiciones. Les habló en el impulso Juan de Jesús Sánchez Aponte, junto con su amada esposita Lina Marcela Ballesteros. Bendiciones. Chao. Gracias por estar con nosotros en El Impulso. De igual forma, por su valioso comentario sobre el tema. Los esperamos en otra edición de El Impulso, palabra poderosa y eficaz. Bendiciones en Cristo Jesús.